sí se ve, Jaime. Listo. Muchas gracias, Sweet. Gracias por los anuncios. Bien, vamos a empezar con un tema bastante interesante, que es el tema de instalaciones eléctricas en viviendas unifamiliares. La voy a dividir en tres partes. El tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser netamente de materiales. Vamos a conocer un poquito el tipo de material que utilizamos y para qué sirve cada uno de los ductos, las canalizaciones y accesorios. El día de mañana vamos a ver el tema netamente de diseño de una vivienda de 2 o 3 pisos, ¿no? Vamos a hacer el cálculo del alimentador. Vamos a hacer algunos diseños de llaves termomagnéticas, factor de demanda, etc. Y el último día vamos a ver el tema de domótica, que es un tema bastante interesante, o de automatización en viviendas unifamiliares, ¿no? Que hoy en día se está volviendo bastante común ver dispositivos con los cuales se pueden hacer estos tipos de proyectos. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a empezar con un tema a mi persona, es bastante importante, porque no solamente es el hacer un adecuado diseño, sino que escoger el material correcto para tu proyecto. Entonces vamos a conocer un poco más de los materiales, cuál es su función y cuál es el adecuado para cada tipo de proyecto. Vamos a empezar con las canalizaciones. Nosotros como empresa vendemos tuberías de PVC-U destinadas para canalizar conductores eléctricos. Entonces, dentro de los sistemas constructivos existen dos tipos de materiales con los cuales se hacen canalizaciones. Son las de PVC y son los ductos metálicos, llamados conduit, ¿no? En otro lado, en otro paquete, están las canaletas y otros elementos que de igual forma sirven para poder contener conductores eléctricos. Entonces, las canalizaciones como tal son tuberías eléctricas, ¿no? Para contener conductores o cables eléctricos, ¿no? Y la función primordial es de protegerlos, ¿no? Contra daños mecánicos, químicos, altas temperaturas, humedad, ¿no? Y distribuirlo de forma uniforme, acomodando el cableado dentro de la instalación, ¿no? Entonces, la función primordial es poder canalizar adecuadamente, ¿no? Para cada uno de los circuitos derivados que pueda tener la vivienda, ¿no? Tenemos muchos circuitos en una vivienda unifamiliar con las cuales canalizamos los conductores. Ahora, las tuberías como tal tienen una función, ¿no? Dentro del proceso constructivo. Por ello es que nosotros debemos de escoger el tipo de tubería que vamos a utilizar en nuestro proyecto, ¿no? Las tuberías se clasifican en dos, ¿no? Clase liviana, en CEL, que se denomina CEL, estándar europeo liviano, y las tuberías pesadas, o como se les conoce como tuberías SAP. Estas tuberías se van a tener que utilizar de acuerdo al tipo de estructura en la cual se va a instalar. Vamos a poner algunos ejemplos. Una tubería CEL, ¿no? En los lugares donde se va a tener que utilizar, tendrá que ser en muros, contrapisos, muros con sistema prefabricado, etc. La idea de utilizar las tuberías CEL o livianas son de que estas no puedan o puedan ser instaladas y no soportar presiones, ¿no? Las tuberías, por su espesor de pared, son relativamente no delicadas, pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso que estas tuberías se instalan en muros, en tabiquería y contrapisos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado al momento de poder elegir y instalar estas tuberías. Cabe recalcar también de que las tuberías eléctricas
se suelen colocar en diversos lugares o diversas formas. Es por eso que nosotros elegimos adecuadamente dónde instalarlas. Las tuberías que se utilizan para losas, ¿no? Losas aligeradas, como bien se les conoce, son las del tipo SAP. Cuando nosotros hagamos el uso de estas tuberías para poder hacer todo el circuito en losa, ¿no? Debemos de utilizar para estos casos tuberías pesadas o tuberías SAP, ¿no? Las tuberías no solamente deberán estar instaladas en losas, sino que hacerlas llegar hasta el interruptor, ¿no? No solamente es el entramado en la parte superficial de la losa, sino que tienen que bajar con el mismo diámetro, ¿no? Y los diámetros que generalmente se suelen utilizar tanto en muros como en losas, si queremos hablar de tuberías livianas en CEL, ¿no? La tubería más común de uso es la de 3/4, y si quisiéramos utilizar una tubería SAP o pesada, tendría que ser una tubería de media en SAP, ¿no? Cuyos diámetros son casi similares y los conductores son casi en la misma proporción en ambos casos. Entonces, tenemos dos tipos de lugares donde vamos a instalar, ¿no? Tubería CEL y en tubería SAP. Otros lugares que podemos instalar las tuberías pesadas o SAP son en acometidas, ¿no? En algunos casos vamos a tener que instalar en placas o columnas, ¿no? Ahora me preguntarán, ¿pero se puede instalar dentro de una placa o columna? Sí se puede instalar, ¿no? La norma, el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la sección de estructuras, te permite utilizar tuberías siempre y cuando no sean mayores a 50 milímetros, perdón, a 50 centímetros, ¿no? Entonces, 2 pulgadas, 50 milímetros, perdón, ¿no? Entonces, tuberías menores a 50 milímetros se pueden utilizar o se pueden embeber en concretos. ¿Dónde más se pueden utilizar? En losas de alta carga, ¿no? Muchas veces tenemos lugares o zonas o ambientes en las cuales pues existe una variación de losa, ¿no? Puede ser una losa armada o un concreto superior a los 25 centímetros. Estas, por la carga que van a soportar las tuberías, deberán de ser de todas maneras tuberías pesadas o en SAP, ¿no? Una de las condiciones en las cuales va a tener que estar soportando estas tuberías pesadas es porque dentro del fraguado del concreto existen dos procesos bastante puntuales, ¿no? Como es, para que haya un fraguado correcto del concreto, se va a necesitar el proceso exotérmico, como se le conoce, que es el aumento de temperatura y luego disminución. Y aparte de eso, tenemos la presión que ésta ejerce en las tuberías, ¿no? Considerando que una tubería de PVC no puede soportar temperaturas mayores a 45 grados. Entonces, todo este procedimiento hace de que la tubería que nosotros escojamos para utilizarlas tendrían que ser de todas maneras en una tubería de mayor espesor, para el caso, una tubería de clase pesada. Entonces, siempre clasifiquemos adecuadamente el uso de cada una de las tuberías, ¿no? Para procesos normales, comunes, de contrapisos o muros, ya saben, tuberías eléctricas en CEL, y para estos elementos que les acabo de mencionar, tuberías pesadas en SAP. Existe una tabla con las cuales nosotros podemos ver en la tabla in situ y clasificar y escoger adecuadamente el tipo de tubería que nosotros vamos a utilizar. Ustedes pueden apreciar, voy a sacar el puntero, ¿no? Ustedes pueden apreciar aquí que tenemos que el diámetro que es de mayor rotación, que justo les acabo de explicar, es para las tuberías en CEL, es de 3/4, ¿no? Cuyo diámetro real, porque existen dos tipos de diámetros, ¿no? El llamado diámetro nominal y el diámetro real. Cuando se hace el diseño para poder escoger la tubería adecuada para mi proyecto,
se tiene que dar con el diámetro real, ¿no? Aunque algunas tablas, ¿no?, siempre toman el diámetro nominal. Por eso cuando veamos las especificaciones técnicas de los circuitos derivados, vamos a poder ver que te solicita una tubería 15 milímetros de diámetro. Entonces, que están utilizando para esos casos el diámetro nominal, ¿no? Pero en realidad se debería de calcular con el diámetro real, que es el que me va a dar la información correcta, ¿no? Si quisiéramos trabajar para tuberías en SAP, ¿no?, tendríamos que estar utilizando la de media, ¿no? Media, cuyo diámetro real es de 21 milímetros, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, 19.1 frente a 21, están relativamente cerca, pero siempre la tubería SAP tendrá, digamos que, un mayor diámetro, ¿no? Entonces, esas consideraciones debemos siempre tenerlas en claro, ¿no? Y nuevamente vuelvo a repetir, para las tuberías SAP, las de mayor rotación, ¿no?, son en diámetro media. ¿Ya? Estas son las que generalmente suelen rotar. Y ahora, ¿por qué no se utiliza mayor diámetro? Para el diseño de una vivienda estándar, los conductores que pasan por cada una de estas tuberías están en el rango de 3 como mínimo, 2 o 3 como mínimo, hasta, digamos, podrían llegar 6 o 7, ¿no?, dependiendo del tipo de circuito, ¿no?, que se va a instalar, ¿no? Entonces, esos elementos debemos nosotros tenerlos en claro para poder, en todo caso, escoger el tipo de tubería a utilizar. Otros productos que tenemos no solamente son tuberías, son las curvas eléctricas en CEL y curvas eléctricas en SAP. Ambas curvas siempre están dentro de la línea pesada o liviana. Los diámetros comerciales que nosotros tenemos son en CEL desde media hasta 2 pulgadas y en SAP desde media hasta 4 pulgadas. Entonces, cuando tengamos la bajante, digamos, de la losa aligerada, y por lo general siempre en la autoconstrucción siempre se deja una mecha para abajo, la continuación hacia la caja rectangular deberá ser esa tubería de bajante hasta la caja rectangular, deberá ser de igual manera una tubería en SAP, media SAP, para que ambas, tanto la curva como la tubería, puedan encajar, porque como ustedes habrán visto hay una diferencia de diámetros, ¿no? Yo no puedo continuar una curva en SAP con un pedazo de niple de 3/4 en CEL, no es compatible. Entonces, las tuberías y los accesorios que utilicemos en su totalidad tendrán que ser de la misma clase, ¿no? CEL o en todo caso SAP. Otro de los accesorios que se tienen que utilizar dentro de los procedimientos constructivos es la unión, ¿no? La unión es un elemento, es un accesorio, ¿no?, que nos sirve para poder unir dos tuberías en espiga a espiga, ¿no? Y también nos sirve para poder utilizar los conectores. Los conectores lo vamos a ver en adelante, pero las uniones como tal sirven para ese propósito. No podemos, dentro de los sistemas constructivos, tratar de quemar la espiga de la tubería para hacerle el acampanado. Esa es una práctica que no solamente nosotros como empresa la descartamos, sino que la norma como tal, la norma para tuberías, la descarta, ¿no? Toda tubería de PVC está totalmente prohibido el uso de quemado, de alguna forma de poder acampanar, ya sea con fuego directo, incluso hasta con pistola de aire caliente, ¿no? Aunque ya es una práctica común el uso de aire caliente, ¿no?, las famosas pistolas de aire caliente, pero aún así es un elemento que está totalmente no permitido, ¿ok? Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta, porque un mal procedimiento constructivo frente a un reclamo, entonces no va a proceder este reclamo, ¿no?, ya que le ha cambiado las características físicas o mecánicas que el accesorio o la tubería podrían tener. Entonces se les recomienda siempre el uso de todos los accesorios, ¿no?
Hay que tener en cuenta también que si hablamos de tuberías eléctricas, ¿no? Vamos a regresar a la tubería. Las tuberías eléctricas se pueden hacer el curvado en frío. No necesitamos calentar, no necesitamos ponerlo a fuego para hacer la doblez en un determinado ángulo. Entonces, simplemente usar lo que se conoce como resortera, ¿no? La resortera de 3/4, que se puede utilizar en CEL y en SAP, SAP media y CEL 3/4. Para ambos casos se utiliza la misma resortera, ¿no? Introducirla, marcar con un eje en la zona en la cual yo quisiera hacer el doblez y se hace un curvado en frío, ¿no? Claro, se va a ver una línea media parecida a media blanquecina, pero eso es parte del material estirado, que no tiene nada que ver con la parte estructural de la tubería. Entonces se puede hacer y la norma te permite que hagas este tipo de curvado en frío, sin necesidad de quemar la tubería, ¿no? Entonces eso se puede hacer, nosotros lo hacemos cada que tenemos la oportunidad de poder demostrar las características de nuestra tubería, entonces lo hacemos, ¿no? Ponemos una resortera y hacemos el curvado en frío in situ, ¿no? Entonces, esta es la práctica que se debe de utilizar. Otro de los accesorios, como ya les dije, son los conectores, ¿no? Tenemos conectores en CEL y conectores en SAP. El conector dentro del rango de accesorios, para mí, es uno de los accesorios más importantes que tiene el conjunto de accesorios, ¿no? Es importante porque esto nos va a ayudar a proteger lo que más cuesta dentro de todos los elementos que intervienen para poder diseñar un circuito, ¿no? ¿Y eso qué cosa es? Es el conductor, ¿no? El conductor hoy en día, el cobre como tal, es un material bastante caro, ¿no? Si los que están ya trabajando en obra podrán ya saber cuánto cuesta un rollo de 100 metros de la marca Indeco o de otra marca pues conocida en el mercado que te brinde la garantía del caso. Entonces, el rango está entre 250 a 350, dependiendo el calibre, ¿no? Y dependiendo qué tipo de conductor sea, ¿no? Si es un conductor ignífuga, no propagador de fuego, entonces tendrá pues un costo adicional, ¿no? O conductores pues libres de halógeno también, que hoy en día ya es obligatorio el uso de los conductores libres de halógeno. Entonces, esto eleva el precio de ello, por lo tanto, nosotros debemos de cuidar los conductores. ¿Y por qué le digo esto? Porque los conductores, voy a avanzar un poquito acá, listo. Aquí, por ejemplo, tenemos un pedazo de niple, tenemos una caja rectangular, ¿no? Y aquí nosotros podemos apreciar que se ha colocado un conector. La finalidad de este conector es que cuando yo instale los conductores, ¿no? Pase la wincha, lo amarre, lo jale por este ducto, ¿no? Entonces no voy a tener el peligro de que estas esquinas no puedan rasgar el conductor, ¿no? Sabiendo que el recubrimiento que tienen los conductores es muy sensible, ¿no? Cuando uno adquiere una caja, sea octogonal o sea rectangular, ¿no? Nosotros vemos que estas partes son una especie de tapones falsos, ¿no? Que se van a retirar de acuerdo a la necesidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, para esta caja rectangular, yo necesito ingresar por un lado la parte superior, ¿no? De la parte superior para abajo, para la parte media, entonces voy a tener que reventar estos tipos de tapas o falsas tapas. Entonces, y de ahí poder introducir la tubería. Pero incluso al reventar estas tapas, ¿no? Nosotros vamos a tener 4 ángulos. Estos 4 ángulos son como especie de cuchillas, ¿no? Basta que el conductor haga contacto con este tipo de cuchilla de PVC, ¿no? Que resulta del poder o del sacar esta falsa tapa, rasgaría inmediatamente el conductor, ¿no? Y esto haría de que pudiera haber un cortocircuito dentro de la tubería, ¿no? Y esto tendría que, en todo caso, retirarse, ¿no? Porque la norma te prohíbe que tú hagas empalmes dentro de una tubería. Entonces, lo que tendrías que hacer es retirar ese conductor y digamos que en un tramo de 10 metros, ¿no?
teniendo en cuenta que en promedio un rollo de conductor o de cable, ¿no? Está superando los 280 soles, tendríamos 28 soles, estamos hablando por la cantidad de 10 metros, que ya estamos prácticamente dejando inutilizados, ¿no? Ahora, el uso de estos conectores tendría que ser masiva, ¿no? Para proteger, ¿no? Muchas veces he visto en obra, y esto se da muy a menudo, que cuando se instalan o se dejan los ductos dentro de las cajas, sea octogonal o rectangular, generalmente la tubería atraviesa, ¿no? Atraviesa y la dejan un entramado de tuberías que impiden de que el electricista, a la hora de poder sondear las tuberías, se les imposibilite hacer adecuadamente su trabajo, ¿no? Lo ideal es que encontremos cajas octogonales o rectangulares de esta forma, ¿no? Con un conector insertado dentro de la caja. Esta es la forma adecuada con la que debería de estar quedando, ¿no? Las cajas, tanto rectangular como octogonal. Entonces, esa es la idea, ¿no? Salvaguardar los conductores de posibles rayaduras o fisuras que pudieran tener el recubrimiento del conductor. Entonces, esto es muy importante, señores, ¿no? Ahora, dentro de la línea de portafolios, tenemos las cajas rectangulares como tal y las cajas octogonales, ¿no? Algo que debemos siempre de tener en cuenta a la hora de escoger estos tipos de cajas de PVC es que estos productos tengan una rigidez adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente cuando utilizamos estos tipos, a excepción de las cajas octogonales, las cajas rectangulares tienen que hacerse un nicho en la pared, ¿no? Y insertarse poniendo escuadra, ¿no? Se inserta ahí y se embute por los laterales mortero, ¿no? Y este mortero a veces ejerce una presión que hace, si es que no tiene muy buena rigidez, las cajas se deformen, ¿no? Y se hagan como cintura de bailarina, ¿no? Y esto va a resultar de que a la hora que querramos colocar las cajas o los interruptores, ¿no? Tengamos problemas de inserción. Hoy en día los interruptores ya no son como los de antes. Antes teníamos los interruptores de baquelita que eran bastante delgaditas y se podían instalar muy fácilmente. Hoy en día, pues, los interruptores, los tomacorrientes son más, tienen mayor espesor de cuerpo, ¿no? Y esto hace que muchas veces entre, pero como anillo, ¿no? Y por eso que debe mantener sus diámetros completos, ¿no? No puede haber una deflexión de la caja, ¿no? Entonces, las cajas que nosotros, que Pabco Wavin comercializa, tienen una rigidez adecuada para poder soportar las cargas de los morteros de formas laterales, ¿no? Y si hablamos de las cajas octogonales que se utilizan para el tema de luminarias como caja de paso, de igual manera. Entonces, vamos a... Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es el uso de la soldadura, ¿no? La soldadura como tal nos va a servir para poder unir, ¿no? Una campana o la campana de una tubería frente a una espiga. Entonces, nosotros debemos insertar y debemos utilizar el tipo de soldadura que nosotros estamos mostrando, para este caso del tipo regular. El tipo regular, de acuerdo a norma, es la soldadura más líquida que tenemos dentro de nuestra cartera, ¿no? Y como ustedes ya recordarán, existe una norma, la norma técnica peruana, la 399-090, que me clasifica la soldadura en 3 tipos, ¿no? Regular, medium y pesado, ¿no? La diferencia de estas 3, más que todo, es la viscosidad, porque la viscosidad me va a dar el rango de trabajabilidad, ¿no? Ese es el tiempo que yo puedo utilizar para poder hacer lo que se denomina utilizar espiga campana, ¿no? Abundante en la espiga, ¿no? Y casi nada, o lo que me queda del aplicador en la campana. La idea es no dejar una laguna de soldadura dentro de la conexión, ¿no? Cuando hago este procedimiento, lo que voy a hacer es que
el exceso de soldadura pues se quede en el exterior y esta se pueda limpiar muy fácilmente. Pero para el tema de uso del tipo de soldadura, como les vuelvo a repetir, es del tipo regular, ¿no? Para este caso, podríamos nosotros trabajar de media hasta 2 con presión, ¿no? Y hasta 4 pulgadas sin presión, que es, digamos, más que suficiente para poder trabajar las tuberías eléctricas, ¿no? Tanto en CEL como en SAP. Entonces, aquí tenemos el rango, ¿no? de volumen que nosotros comercializamos, ¿no? Tenemos desde un 128 hasta un cuarto de galón, ¿no? Yo recomiendo siempre que cuando tratemos de tener un proyecto bastante grande, compremos de un cuarto de galón y luego un 32, por ejemplo, ¿no? Un 32 lo utilizamos para ir vaciando de a poco mientras se va utilizando, ¿no? Porque hay que tener consideraciones que una vez aperturado la tapa de una lata de soldadura, pues esta ya empieza con el proceso de evaporación. Por lo tanto, debemos de tener esas consideraciones, ¿no? Sería mucho más factible comprar uno de un cuarto de galón, ¿no? Y ir llenando nuestro envase y continuar con nuestro trabajo, ¿no? Nunca se olviden de usar la soldadura, ¿no? En algunos casos se suelen olvidar y cuando existe el fraguado, sobre todo en losas, muchas veces la lechada del concreto se introduce dentro de la tubería y al final termina atrofiada la tubería, ¿no? Entonces ya no hay el pase correspondiente y por lo tanto ya viene el tema de modificación, ¿no? Y es un tema bastante duro para los que se dedican al tema de hacer el cableado, ¿no? Entonces, para evitar esto debemos no solamente escoger la tubería adecuada, ¿no? Sino el tipo de soldadura adecuado también para este caso. Entonces, nuevamente, la instrucción del uso de soldadura, ¿no? Y de cualquier corte que se haga, tenemos quizás la costumbre antigua de utilizar el arco de sierra, el serrucho, etcétera, ¿no? Pero lo ideal es siempre tenerse un cortatubo. El cortatubo no solamente sirve para tuberías de agua, sino para tuberías eléctricas, ¿no? Lo interesante y lo práctico es que nos hace cortes rectos, que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, como ya les dije, ¿no? El uso de la soldadura es primero agitar, ¿no? Antes de aplicar, luego cortar los pedazos de niple de acuerdo a las dimensiones ya preestablecidas, ¿no? Utilizar y aplicar primeramente en la espiga, luego en la campana, hacer la inserción, ¿no? Esperar un tiempo. Acuérdense que siempre las campanas, tanto de tuberías eléctricas, tuberías de desagüe o tuberías de agua, son troncocónicas, ¿no? El hecho de que sean troncocónicas es porque no solamente existe en el mercado peruano Papo Wabi, sino que existen otras marcas. La idea de que esta sea troncocónica es que al final puedan ser compatibles todas, ¿no? Porque siempre se maneja un más menos en la fabricación de tuberías. Entonces, la idea de ser troncocónica es precisamente para contrarrestar ese más menos que pueda tener la fabricación de las tuberías. Bueno, ¿por qué comprar tuberías y accesorios de Papo Wabi? Vamos a ver, ¿no? Nosotros cumplimos lo que nos manda o determina la norma técnica peruana, la 399-007, ¿no? Que es resistencia al fuego, ¿no? Los tubos, de acuerdo a normas, deben ser autoextinguibles cuando se ensayen, ¿no? Bueno, esto es de acuerdo a los ensayos de la norma, ¿no? El hecho de ser autoextinguible es que en algún momento puede haber un cortocircuito dentro de la tubería y estas pues no se enciendan, no se prendan, ¿no? Entonces, esa es la idea de que estas tuberías sean autoextinguibles. O sea, no es como una tela o un material que se pueda prender y pueda extinguirse el fuego, ¿no? Las tuberías de PVC tienen que ser sí o sí autoextinguibles, ¿no? Justamente les hablaba de la curvatura, ¿no? El hecho de calentar un tubo a fuego directo, pues es una práctica totalmente prohibida. Las curvaturas o las curvas se hacen en frío, ¿no? Y la norma lo permite. Mientras que haya habido un curvado en frío y haya ocurrido un percance, ¿no? Entonces, siempre y cuando esto se haya hecho
bajo estos parámetros, y si sufriera alguna rotura, entonces cubre la garantía de la empresa, ¿no? Siempre y cuando hagamos el curvado, no lo hagamos sin el elemento de la resortera que yo ya les mencioné, ¿no? Porque el procedimiento de curvatura es con un elemento, ¿no? Llamado resortera, que los electricistas ya la conocen ya. Entonces, con ese elemento insertado dentro de la tubería es que se puede hacer esto, como se le conoce como curvado en frío, ¿no? Resistencia al impacto, ¿no? Los tubos deben soportar ensayos de impacto especificados en la tabla 3. Bueno, la tabla 3 está dentro de la norma, ¿no? Entonces, tiene que tener esta característica, ¿no? Una tubería, digamos que se caiga de cierta altura o que le caiga algún objeto medianamente pesado, no debería romper la tubería, ¿no? Rigidez dieléctrica. Los tubos no deberán presentar perforaciones cuando se sometan a ensayos correspondientes a la norma, la 399007. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces existen algunos elementos propios de la electricidad que podrían perforar el PVC, ¿no? Para el caso correspondiente, si ocurriera este percance, la tubería debería soportar y no perforarse o autoperforarse, ¿no? Aplastamiento transversal. Los tubos no deberán evidenciar a simple vista fisuras, grietas o roturas cuando se aplasten al 40% de su diámetro. Entonces, este es el rango máximo que debería deflectarse y luego regresar a su posición original. Entonces, esto está igualmente contemplado en la norma. Requisitos y condiciones generales para la tubería. Una de las preguntas que suelo obtener cuando se vende o se comercializa las tuberías de PVC es de la campana, ¿no? Sobre todo en proyectos grandes, en proyectos de edificaciones, edificios multifamiliares, ¿no? El entubado o el armado de los circuitos en losa generalmente se hacen y se amarran en los aceros. Entonces, y el vaciado, ahí no tenemos ladrillos de techo, como nosotros solemos conocer en la autoconstrucción, ¿no? Sino que la losa es netamente de concreto, ¿no? Pero aún no llegando el concreto, esa losa se vuelve como algo flexible debido al acero y debido al paso de todos los especialistas que se tiene, ¿no? Dentro del proyecto, ¿no? Ahí está el gasfitero, está el fierrero, como se le conoce, está el maestro, está el arquitecto, está el ingeniero, ¿no? Están los del concreto, está el electricista incluso, ¿no? Y todos los que intervienen dentro de los procesos están dentro o en el vaciado de la losa. Entonces, ¿a qué viene esto? Por la campana debe de tener una longitud determinada de acuerdo a norma. Pero ¿qué es lo que nos dice la norma en cuanto a la longitud de campana? ¿Y por qué no se puede hacer una campana mucho más prolongada, digamos, ¿no? En el caso que les decía era que las quejas que muchas veces había era que una vez pegado, ¿no? El tema de estar constantemente haciéndole una especie de palanqueo, ¿no? Entre la curva y la tubería hacía de que ésta se desprendiera, ¿no? Porque para estos casos, una vez entortolado o una vez tendida las tuberías, estas se entortolan en el acero y luego automáticamente no se dejan ni siquiera, no dejan fraguar mucho tiempo y ya colocan el tema de las curvas, ¿no? Y así está en constante tensión todo el diseño de las tuberías. Entonces, me decían, ¿por qué no es más largo? Precisamente aquí va la respuesta, ¿no? ¿Qué nos dice la norma exactamente? ¿No? La longitud mínima de la campana será la mitad del diámetro exterior del tubo más 6 milímetros, ¿no? Con un máximo, te da un máximo del 10% de longitud, ¿no? Y será del tipo cilindro cónica, como ya les mencioné. La longitud de la parte cónica será tal que permita un ajuste adecuado, ¿no? Justamente ya les decía que es tronco cónico todas las partes de las campanas. Aquí hay un ejemplo de cómo poder determinar la longitud exacta que esta debe tener, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo de la campana de una tubería de 3/4 cel, ¿no? Justamente ya habíamos visto que el diámetro es 19.1 milímetros. Entonces, ¿cuánto de longitud debería tener esta
esta campana. Entonces, si hacemos lo que dice la recomendación que nos da la norma, es de 19.1 entre 2, esto me va a dar una longitud de 9.55 milímetros, ¿no? A esto le aumentamos 6 milímetros, que es lo que me dice, ¿no? La mitad del diámetro más 6 milímetros, ¿no? Si yo aumento 6 milímetros, tendría 15.55 milímetros. Pero, como me dice que con un máximo del 10% de longitud, ¿no? A este caso le estaría agregando, pues, el 10%, que redondeando, ¿no? Para este caso, sería de 17 milímetros, ¿no? Aquí, si yo saco el 10%, tendría 7.1 milímetros, ¿no? Como máximo, ¿no? Para el caso de nuestras longitudes, pues está en el rango de 17, 17.1, ¿no? Ese es el rango que nosotros comercializamos como longitud de campana, según lo que la norma 399.006 me determina. Entonces, siempre cuando se hable de longitud de campana, siempre se tiene que tomar como referencia lo que te determina la norma. Yo podría hacer una longitud de campana de 20 o 25 milímetros, pues, pero estaría fuera de norma. Entonces, no estaría parametrado en lo que me dice la norma. Entonces, ahí es, digamos, lo que la respuesta que se le podría dar cuando se habla de que la longitud de la campana es muy poca, ¿no? Siempre tratemos de medir con una wincha, incluso vamos a ver que es 17.1, 17.2 en algunos casos, ¿no? Pero esa es la longitud que nosotros manejamos como estándar, siempre el máximo. Otra de las cosas que debemos de tener en cuenta es identificar las tuberías, ¿no? En algunos casos han habido confusiones de tuberías SAP eléctricas con tuberías simple presión de agua, ¿no? Entonces, casi en espesor de pared están por ahí, ¿no? 0.2 milímetros de diferencia entre ambas, y eso hace de que haya confusión, sobre todo en la niplería, ¿no? En los niples, pedazos de cortes de tubo. Por eso es importante siempre tener en cuenta lo que nos dice el rotulado, ¿no? Cuando hagamos una instalación y veamos pedazos de tubo, siempre verifiquemos que éstas sean o correspondan, ¿no? Para el tipo de diseño que nosotros tenemos, ya sea eléctrico, agua, etcétera, ¿no? Entonces, verificar que para el caso de instalación eléctrica, esta tubería diga eléctrica, PVC-U, 19.1 milímetros, 3/4, y la clase, ¿no? En este caso vamos a poder determinar CL, que significa clase liviana, y la norma que la precede, ¿no? Que es la 399.006. Entonces, estas condiciones, ¿no? Debemos siempre tenerlas en claro. Y esto se repite, ¿no? Cada cierto tramo vamos a poder determinar lo que dice el rotulado, ¿no? Entonces, para poder identificar el tipo de tubería que vamos a utilizar en el proyecto. ¿Cuáles son las ventajas del uso de las tuberías de PVC? Fácil de cortar, doblar, no requiere prensa o equipo de doblado, ustedes ya lo conocen, ¿no? No requiere roscar, ya que es el sistema de unión por soldadura líquida, se logra la hermeticidad del sistema, ¿no? Entonces, esos elementos de acople nos facilitan el poder nosotros instalar muy rápidamente las conexiones de las tuberías y sus accesorios, ¿no? Seguridad, no son conductivos, asegurando un aislamiento seguro para el sistema eléctrico, ¿no? Protegiendo de descargas eléctricas accidentales y minimiza las fugas a tierra. ¿Qué son las fugas a tierra? Voy a retroceder un poquito. Uno de los problemas que nosotros teníamos con las cajas rectangulares y las cajas octogonales metálicas son que muchas veces un mal empalme hacía que un conductor en fase haga contacto con la carcasa de la caja metálica y estas, ¿no? Llegaran hasta el muro, ¿no? Entonces, no sé si a alguien le ha pasado que en algún momento tocando una pared ha sentido una pequeña descarga eléctrica, ¿no? Precisamente por este tipo de fugas que hay, ¿no? Que se denomina fuga a tierra. Entonces, esto es muy peligroso, ¿no? Porque una persona podría prácticamente, si es que el lugar no tiene un pozo a tierra, podría recibir una descarga eléctrica y eso es muy peligroso. Entonces, por eso que se recomienda el uso de las cajas de PVC, ¿no? Que son altamente aislantes.
Entonces, eso es lo que les quería decir, ¿no? Bueno, resistencia al aplastamiento, ya lo vimos, resistencia a la corrosión, es un tipo de PVC que no se oxida, no se corroe, ¿no? Es resistente al fuego, autoextinguible, es hermético, ¿no? Y algo que hay que considerar cuando hablamos de hermeticidad, que cuando nosotros ya vamos a instalar, ¿no? Vamos a colocar los conductores dentro de las tuberías, ¿no? Siempre debemos hacer lo que se denomina como limpieza, ¿no? O sondeo, ¿no? Debemos utilizar la wincha o el pasacable, siempre con un pedazo de trapo, ¿no? Para retirar restos de agua, restos de piedras y cualquier elemento que podría dañar la tubería, ¿no? Ese sondeo es bastante importante, ¿no? Y ahora ustedes me preguntarán, ¿pero cómo va a entrar el agua? El agua entra por el proceso de, no sé si ustedes han visto un vaso de agua, ¿no? Cuando el vaso es helado, ¿no? Ustedes han visto de que microgotas, ¿no? Pasan por un vaso de vidrio es completamente sellado, ¿no? Pero siempre hay esta parte de poder de que las gotas pasen de un lugar a otro cuando hay un cambio variante de temperatura, ¿no? Acuérdense que dentro de la tubería existe lo que yo le dije, el cambio exotérmico, ¿no? De una temperatura, de un estado pasa a un estado de calor y luego desciende. Eso hace de que hayan filtraciones por los poros de este material que hacen de que se llenen de gotas de agua dentro de la tubería, ¿no? Y esto es normal, ¿no? Este es un procedimiento normal. Es por eso que, pero una vez que ya fraguó el concreto, esto nunca más se vuelve a repetir, ¿no? Es por eso que en el momento antes de colocar los conductores, debemos hacer una limpieza de los ductos, ¿no? Hay que limpiar los ductos y retirar todo residuo de líquido o de humedad que haya dentro de las tuberías, ¿no? ¿Qué nos dice el Código Nacional de Electricidad y Utilización, ¿no? Aquí tenemos algunos elementos que hay que analizarlos sobre las tuberías, ¿no? Requerimientos sobre propagación de fuego en canalizaciones no metálicas, totalmente cerradas. No estamos hablando de las tuberías de PVC. Las canalizaciones eléctricas no metálicas PVC instaladas en una edificación deben cumplir con los requisitos mínimos, ¿no? No propagación de fuego. Utilizando en recubrimiento de cables y conductores eléctricos según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Entonces, una de las funciones, ¿no?, primordiales de una tubería, ¿no?, conductora de cables o de conductores eléctricos es no ser propagador de fuego. Entonces, ¿qué más nos dice? El máximo número de curvas en una canalización. Eso es bastante importante porque muchas veces colocamos cierta cantidad de curvas pensando que va a llegar muy fácilmente de un punto A a un punto B, ¿no? Pero resulta que al final tenemos obstrucciones. Entonces, la norma me da algunos parámetros, ¿no? Y nosotros recomendamos también, porque parte de lo que te determina la norma es que el fabricante puede opinar en cuanto a un diseño adecuado, ¿no? En el caso de canalizaciones en que se requiera que los conductores sean jalados a través de ellas, no se permite más de 4 curvas de 90 grados entre caja o punto de derivación, ¿no? Incluye las curvas necesarias en el accesorio, la salida o el tomacorriente, ¿ya? Entonces dice más de 4 curvas. Yo, digamos, por la experiencia que tengo, y creo que la mayoría difiere un poco de estas 4 curvas. Es más, yo siempre recomiendo que máximo deberán de tener 2 curvas, ¿no? Para llegar de un punto hacia otro, de una caja rectangular hacia otro. Ahora, si mi longitud, por ejemplo, es una longitud bastante larga en la cual yo tengo que recorrer, lo recomendable es utilizar una caja central que puede ser utilizada como caja de paso. Si yo tengo más de 4 curvas, ¿no?, o 4 curvas como tal, tendría que utilizar en la parte central una caja de paso,
para poder ir llevando de curva en curva hasta el punto en la cual se requiera los conductores. Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos como tal. A ver, la suma de las áreas de sección transversal de los conductos instalados no deben exceder el 40%, ¿no?, del área mínima de la sección transversal disponible de la canalización. ¿Qué me quiere decir esto? A ver, acá creo que tengo ya. Lo vamos a ver en un esquema que lo tengo más adelante. Pero esto nos dice de que cuando yo lleve conductores dentro de un tubo, el diámetro con las cuales estarán los conductores deberá ser máximo hasta el 40% del diámetro total. O sea, el diámetro que se va a utilizar con conductores, ¿no?, deberá ser del 40%, teniendo en todo caso un 60% de área libre, ¿no? Precisamente esto porque los conductores llevan electrones y en su paso los electrones generan calor, ¿no? Y cuando tenemos muchos conductores en una sola tubería muy recubiertas, estas pueden calentarse o sobrecalentarse y esto genera pues que el tiempo de vida útil de los conductores sea pues bastante corto. Entonces, para poder evitar esto y darle el mayor tiempo de vida útil a los conductores, ¿no?, se debe utilizar máximo hasta el 40%, ¿no? Y es ahí que cuando se diseña una tubería de 3/4, pues hay una cantidad limitada de conductores que se deben o que deben pasar por las tuberías. Canalizaciones para acometida, ¿no? La canalización de la acometida, ¿no? Ustedes ya saben pues, que la acometida es desde el poste de luz hacia el medidor, ¿no? Esa parte desde el poste de alimentación que deriva hacia el medidor, ¿no? Se le denomina como acometida. Y lo que sale del medidor hacia nuestro tablero general se denomina alimentador, ¿no? Entonces aquí está hablando para la acometida. La canalización de la acometida debe, ¿no?, contener solamente conductores de acometida, salvo cuando se permita una excepción de acuerdo con la regla 020-030, ¿no? Estar protegida contra daños mecánicos de acuerdo a la regla 070-932, ¿no? Si es de sección circular, el diámetro interior no debe ser menor a 20 milímetros. Entonces, aquí para este caso me determina ya tuberías en SAP de 1 pulgada o de 3/4, ¿no?, de acuerdo al diseño que se pueda contemplar. Bien, acá tenemos una tabla que es prácticamente sacada de la norma, en las cuales tenemos la sección nominal del conductor, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo que hablábamos que los conductores máximos deberían ser hasta el 40%, ¿no? Acá en esta tabla me da incluso la cantidad de conductores que pueden pasar de acuerdo al calibre del conductor, ¿no?, o a la sección nominal del conductor, ¿no? Y de acuerdo al diámetro de la tubería. Por ejemplo, aquí estamos hablando de tuberías para el caso nuestro, ¿no?, de 20 milímetros, ¿no? Para 20 milímetros o 3/4, ¿no?, hemos visto que es 19.1 en un caso y 21 en el otro. Entonces, estaríamos en este rango, ¿no? Si nuestros conductores son de 2.5 milímetros, la norma te dice que máximo estarían pasando 9 conductores, ¿no? Vemos acá en este ejemplo que tenemos 9 conductores de 2.5 milímetros, ¿no? Cuando tuviéramos, por ejemplo, una sección de 4 milímetros, bueno, ya la cantidad de conductores baja a 7 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es lo que me da la tabla, ¿no? La tabla número 6, si ustedes gustan pueden ubicarla en la sección 050 del Código Nacional de Electricidad y ahí podemos obtener estos datos, ¿no? Ahora, esta es otra tabla que ya es netamente nuestras, ¿no?, en las cuales nosotros también hemos clasificado, no solamente
el tipo de tuberías a utilizar, ¿no? Sino que aquí ya hemos aumentado de acuerdo al conductor, ¿no? El tipo de llave termomagnética a utilizar, ¿no? Entonces, de acuerdo al amperaje que ésta tenga, ¿no? Aquí, bueno, el ABWG, que es un tipo de conductor, TW, THW, ABWG, ¿no? Son tipos de conductores que aún se siguen utilizando, ¿no? Y hoy en día, pues, los conductores son ya, como les vuelvo a repetir, libres de halógeno, que también estaría dentro del rango, pero el rango milimétrico, ¿no? Pero lo demás se cumple como tal, ¿no? La recomendación que nosotros damos, ¿no? Ustedes han visto que la recomendación que da la norma máximo para 3/4 2.5 es de 9, ¿no? Nosotros siempre somos más, prevenimos más las cosas, ¿no? Y la cantidad de conductores que nosotros recomendamos es de 6 unidades para 2.5, 6 conductores, ¿no? Y para media SAP, ¿no? Cuyo diámetro ya es 1 o 2 milímetros más, sí recomendamos que para este caso sean 8, ¿no? Porque el diámetro es un poco mayor y siendo un poco más cautos, estaría incluso dentro del rango que la norma te dice, porque la norma te pone como máximo 9. Y nosotros para el caso de SAP te ponemos 8 y para el caso de eléctrico en cel te ponemos 6, ¿no? Que es la cantidad, creo que máxima que se suelen colocar dentro de las tuberías. Entonces, estas son nuestras recomendaciones y podemos ir variando de acuerdo al tipo de tubería a utilizar, ¿no? Vamos a ver un poco y conocer un poco sobre las tuberías termoplásticas libres de halógeno. Hoy en día, si bien es cierto, la norma no te exige el uso de tuberías termoplásticas libres de halógeno, como sí lo hacen con los conductores, ¿no? Los conductores ya es una ley y una obligación de que los conductores sean del tipo HFT, que son libres de halógeno, ¿no? Esas son las que ya te exige la norma peruana. Aún en tuberías y en canalizaciones no es exigido, ¿no? No te lo exige. Pero eso no impide de que hayan, pues, productos que se hagan de este tipo libres de halógeno. Ustedes saben que una tubería de PVC es policloruro de vinilo, ¿no? Policloruro de vinilo, sin plastificante, es la clasificación de PVCU. Como tal, el PVC tiene lo que se denomina como el cloro, por eso se dice policloruro, tiene cloro dentro de sus componentes, ¿no? Que le da ciertas características a la tubería, como son rigidez. Ahora, para poder fabricar una tubería libre de halógena, pues de hecho que no va a ser PVC, ¿no? El otro material que se suele utilizar en otros lados son las tuberías de polipropileno. Pero el problema con el polipropileno es que esta no se puede pegar, ¿no? Se tendría que usar la fusión, pero la fusión tiene otro peligro, ¿no? Que si la fusión no es correcta, pues genera un labio bastante prolongado que a la hora de insertar, pues, el pasacable, pues esta se atore en su trayecto. Entonces, incluso hay con conexiones mecánicas tipo contratuerca que se van ajustando, pero aún así siguen siendo, digamos, bastante complicados en el proceso de instalación, ¿no? Y para ello, en otros casos se suelen utilizar, pues, en otros países se utiliza el tema de las tuberías corrugadas de polipropileno, ¿no? Que se colocan y luego con otra tubería se hace una especie de traslape por la corruga, ¿no? Y se hace la continuidad, ¿no? Pero igual, como le vuelvo a repetir, existen estos tipos de conductores, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice la norma, ¿no? La 070-1100 de utilización nos dice, ¿no? Se permite el uso de tuberías rígidas de cloruro de vinilo, PVC, ¿no? O sea que todavía la norma lo permite, que está dentro de que es lo que nos dice escuetamente la norma, ¿no? Y de termoplásticos libres de halógeno, HFT, en montajes visibles o empotrados sobre o bajo piso,
de acuerdo a las reglas aplicables a los conductores metálicos rígidos y sujeto a las provisiones de la regla 07093, ¿no? Entonces, aún lo permite, ¿no? Se permite que los conductores rígidos de PVC y HFT sean instalados en concreto, ¿no? Sin usar la lechada de concreto requerida en la regla 07093. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, el PVC y el HFT, ambas, ¿no? Se pueden utilizar, ¿no? En concreto, o sea, para placas y columnas, como ya les mencioné, ¿no? Se pueden utilizar bajo estas condiciones. A ver, ¿qué más nos dice? El conductor rígido de PVC y el conductor rígido de HFT son canalizaciones de sección transversal circular concebidas para arrojar en su interior o retirar de la misma conductores y cables eléctricos, ¿no? El conductor rígido de PVC es fabricado con cloruro de vinilo no plastificado, cuyo uso está destinado para trabajar a máxima temperatura de hasta 75 grados centígrados, ¿no? Esa es la proporción máxima con la cual una tubería para canalización eléctrica puede trabajar. O sea, no estamos hablando de tuberías de agua ni de desagüe, estamos hablando de tuberías eléctricas, ¿no? De PVC. Entonces, estas tienen que llegar a este rango de temperatura máxima de trabajo, ¿no? Ojo que esto no es que siempre esté trabajando a esta temperatura, ¿no? Sino por picos, ¿no? Cada tramo de tubería o codo o curva está identificado con conducto rígido de PVC para 75 grados centígrados, ¿no? No propagadores de fuego, ya que es retardante del fuego o las llamas, ¿no? Entonces, estos elementos los tiene que cumplir sí o sí. Bueno, este es un sustento de la regla, la 0701106, ¿no? Cuando habla de los conductos, ¿no? Restricciones de uso, lugares peligrosos tales como soportar altas presiones o explosiones, en edificaciones que requieran tener una construcción incombustible, no se debe utilizar conductos de PVC para estas condiciones, ¿no? En lugares donde el conducto exceda temperaturas no aprobadas, ¿no? Entonces, estas son las restricciones de uso para tuberías de PVC y HFT, cualquiera de los casos, ¿no? Características principales de tuberías HFT son libres de halógenos, tienen baja emisión de humos, ¿no? Y, bueno, tienen un rango de trabajo hasta 125 grados centígrados, ¿no? Bajo ciertas consideraciones, de hecho que sí, ¿no? Entonces, pero mi pregunta siempre es, ¿no? Cuando hay un incendio de una vivienda o una edificación, ¿no? Generalmente lo primero que se quema es lo que hay dentro de la edificación, que son los muebles, toda la mueblería, ¿no? Y luego atraviesa la pared, posiblemente, dependiendo si es que aún continúa el fuego, podría ya recién poder empezar a derretir, en todo caso, porque no son propagadores de fuego los tubos de PVC, estos, ¿no? Pero para eso ya, pues, si es que hubiese alguna persona, no creo que aguante, que todavía empiece a emanar el cloro, las tuberías de PVC, yo creo que ya sería demasiado tarde para las personas que estén habitando o que estén en este lugar de incendio, ¿no? Entonces, es por eso que hay que ver bien lo que dice el reglamento y en todo caso, si es que en algún momento ya la norma la exija, pues tendremos que migrar nuevamente, ¿no? Para tuberías del tipo HFT, ¿no? Entonces, siempre hay alternativas para los procedimientos constructivos. Bien, hemos tocado un tema que es bastante, no sé si todavía tengo unos minutos, me gustaría ver un poquito el tema de, a ver si lo tengo acá, todavía no me corten. A ver, voy a tratar de tocar para poder, no sé si se puede ver. ¿Alguien me puede decir si se puede ver esta presentación? Sí, se ve, ya, sí, listo. Voy a terminar el día de hoy viendo, para poder ingresar al tema del día de mañana, que es el diseño de una vivienda, pero primero debemos de conocer algunas normativas del Código Nacional de Electricidad, ¿no? La sección 050, que es la que netamente toca el tema de edificación. Entonces, quiero tocar muy rápidamente esto para tener ciertos criterios, ¿no? Que vamos a tocar el día de mañana, ¿no?
Entonces, aquí, por ejemplo, nos habla, ojo que esta guía, que es muy buena, lo saqué de internet, se las voy a enviar junto con la presentación para que lo puedan leer con calma. Entonces, bueno, acá me habla algunas generalidades, ¿no? Esto es parte o extracto del código de la sección 050 del Código Nacional de Electricidad. Nos dicen, ¿no? Esta sección cubre la capacidad del conductor, ¿no? La capacidad de conducción de los conductores y la capacidad nominal de los equipos requeridos en las conexiones acometidas, alimentadores y los circuitos derivados en las instalaciones del usuario y, ¿no?, el espacio mínimo requerido para los circuitos derivados de los tableros de distribución para las unidades de vivienda, la cantidad de ramales principales y los circuitos derivados en la unidad de vivienda. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos está diciendo que el tema que vamos a ver, que nos habla esta parte de la revisión de esta parte de la norma, nos cubre estos elementos, ¿no? Capacidad de conducción, requisitos mínimos y nos habla sobre ramales principales, ¿no? Vamos a ver cálculo de la corriente, utilización del factor de demanda, máxima demanda, ¿no? Esto lo vamos a ver el día de mañana, ¿no? Ya con el propio diseño, ¿no? Pero vamos a ver algunos temas, ¿no? Nos dice, en el caso de viviendas unifamiliares o departamentos en edificios de viviendas, para las que sea de aplicación a la regla 050-110.2 de esta sección, la corriente a considerar en los conductores de la acometida y del alimentador no deben ser menores a la que se indica a continuación. Y sin embargo, la sección mínima de dichos conductores deben ser de 4 milímetros para acometidas, ¿no? 4 milímetros para acometida y 2.5 para alimentadores, ¿no? Entonces, para mis acometidas mínimo, no es que va a ser 4, pero mínimamente se debe de utilizar 4 milímetros. Y para mis alimentadores, mínimamente, así tengo un foquito, tendría que utilizar 2.5 milímetros para este caso, ¿no? Nos da ABC, 15 amperios para cargas de hasta 3.000 watts, ¿no? O 3 kilowatts, 25 amperios para cargas mayores a 3.000, de 3 a 5.000, y 40 amperios para cargas mayores de 5.000 hasta 8.000 watts, ¿no? Con suministro sea monofásico y 15 amperios con suministro trifásico. Vamos a nosotros calcular que el amperaje va a depender, ¿no? Si es trifásico, 380, o si es monofásico. Siempre cuando es monofásico, la llave termomagnética siempre será más elevada, ¿no? Cuando es trifásico, será menor. Eso lo vamos a ver con los cálculos que vamos a hacer el día de mañana. A ver, ¿qué más nos dice, no? Dice un ejemplo, ¿no? Calcular la potencia en watts para un suministro trifásico 380 y 220, ¿no? De una corriente de 15 amperios y un factor potencial de 0.9. Bueno, este es un ejemplo que de igual forma lo vamos a ver más detallado, en la cual me dice, ¿no? Aplicamos la fórmula de la potencia. Es igual a la raíz de 3 por el voltaje, por la intensidad, por el cos phi, nos da este coseno, ¿no? De teta, es un valor estable, ¿no? Que se calcula con 0.9 o en todo caso con 0.8. Cualquiera de estos dos valores se logra tomar. Si yo hago mi operación con el valor 0.9, voy a obtener esta potencia en watts, ¿no? Para este caso es 8.874.9 watts, ¿no? Y si usara este otro factor de 0.8, mi respuesta sería menor, ¿no? 7.888.8 watts. Entonces, esto ya lo vamos a ver más a fondo el día de mañana. Entonces, espacios en tableros para circuitos derivados, ¿no? Entonces, aquí nos da algunos elementos que debemos de considerar para nuestro diseño. En el caso de viviendas unifamiliares o departamentos en edificios de vivienda donde sean aplicable la regla 050-110 de esta sección, se debe prever en el tablero el espacio necesario para por lo menos las siguientes cantidades de interruptores automáticos, ¿no? Contra sobrecorriente, ¿no? Esto es importante, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? 3 interruptores automáticos contra sobrecorrientes bipolares de 15 amperios para cargas de hasta 3.000 watts, ¿no? Si yo tengo dentro de mi
tablero cargas superiores a 15 amperios, debería considerar, ¿no?, 3 interruptores automáticos, ¿no?, a utilizar, ¿no? Ahí, por ejemplo, podría colocar la general, luminarias y tomacorriente. Ya tengo mis 3 interruptores, ¿no? Nos dice 5 interruptores, ¿no? 5 interruptores automáticos contra sobrecorrientes bipolares, de los cuales uno debe ser de 20 amperios para cargas mayores a 3000, ¿no? Cuando mis cargas sean mayores a 3000, ¿cuántos debería utilizar? 5 interruptores automáticos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? 7 para mayores a 5, ¿no? De 5 hasta 8, ¿no? Y de ahí ya nosotros podemos diseñar espacios, ¿no?, para algunos circuitos que podríamos contemplarlo a futuro, ¿no? Debemos tener espacio. Pero la norma te pide como mínimo estos valores de acuerdo al voltaje o a la potencia que vamos a instalar en cada uno de los 3 casos que aquí lo menciono. Aquí, por ejemplo, vemos un claro ejemplo, ¿no? Tenemos para las llaves diferenciales, ¿no? Tenemos una llave cuyo amperaje es de 40 amperios, ¿no? Y tenemos una diferencial. La norma nos dice que la diferencial a instalar, ¿no?, tendrá que ser igual o menor a 40 amperios, a este elemento de acá. Entonces, la idea es que la sensibilidad sea igual o un poco menor para que ésta pueda, pues, reaccionar frente digamos, a un corto o frente a una descarga, ¿no? Muchas veces en algunas viviendas no se coloca lo que se denomina como pozo a tierra. Entonces, esta llave, que ya les dije que se denomina como llave salvavidas, pues detecta la corriente de ida y la corriente de retorno, ¿no? Es bastante sensible. Siempre se le denomina en algunos casos 2 y 2, 2 que salen y 2 que retornan. Entonces, en milésimas de segundo, si hay una desfase o solamente sale o ingresa 2 y está retornando 1, en milésima de segunda pues se desactiva el sistema, ¿no? Y no hay energía eléctrica para ese sector, ¿no? Por ese circuito derivado. Entonces, por eso que debemos siempre estar con la sensibilidad, ¿no?, de acuerdo a la llave alimentadora, ¿no?, para este caso 40 amperios. Y de ahí hacer las conexiones, ¿no?, para los alimentadores, o sea, para los circuitos con los cuales vamos a trabajar, sea un circuito, sea máquina o equipos, ¿no? Y ya podemos alimentar de la llave diferencial. Bueno, aquí tenemos algunos, ¿no? Las áreas de viviendas asignadas a la regla 0,5 deben ser determinadas por las dimensiones interiores. Área techada incluye, ¿no? Bueno, aquí nos dice, por ejemplo, algunos para al momento de hacer diseño, 100% del área del primer piso a más, 100% del área de los pisos superiores dedicados a la vivienda. Ustedes ya saben que por metro cuadrado se determina 25 watts, ¿no? Y si tenemos un área de sótano, ¿no?, se determina el 75% del área del sótano. Estos elementos se deben de contemplar a la hora de poder nosotros especificar cuánto es la demanda. Ahí, acá nos dan de viviendas unifamiliares o de departamentos también nos está tocando, ¿no? Nos dice que 3000 watts para viviendas de hasta 90 metros cuadrados según dimensiones interiores. ¿Qué significa cuando hablamos de dimensiones interiores? Cuando hablamos de un área determinada, nosotros en arquitectura siempre se pone como muros perimétricos 15 centímetros. Entonces, lo que se debe hacer para poder hallar el área, según dimensiones interiores, es restar el área del muro, ¿no? Para ponerles un ejemplo, si la casa tiene 100 metros cuadrados, el área de muro perimetral, ¿no?, podría ser 4 o 5 metros cuadrados. Entonces, mi área final ya no sería 100, sino sería 95. Entonces, eso se va a restar, ¿ok? Eso es lo que te pide, ¿no? ¿No? Bueno, acá pone un ejemplo, acá se está restando, ¿no?, el área de los muros, ¿no? Y por lo tanto acá tenemos un valor determinado, ¿no? Y acá está hablando sobre el área del piso, ¿no?, que es 10 por 12, restando
para este caso está restando 20 centímetros, ¿no?, de área perimetral, ¿no? Igual sucede con el segundo piso, ¿no?, y el área de sótano, ¿no? Se está considerando 20 centímetros de espesor de muro, ¿no? Y al final, contemplando estas primer piso, segundo piso y el sótano, tenemos un área total de 306.24 metros cuadrados, ¿no? Entonces, siempre para estos tipos de cálculos se restan la longitud de los muros. Ojo, nunca se olviden de eso. Bueno, aquí nos habla de las acometidas y alimentadores, ¿no? Bueno, de igual manera, esto lo vamos a analizar el día de mañana, ¿no? La cantidad de circuitos derivados, ¿no? 2 circuitos derivados para unidades de vivienda con cargas de hasta 3 kilowatts, ¿no? 2 circuitos derivados para unidades de vivienda de carga de más de 3 kilowatts, ¿no? Y 3 circuitos derivados para unidades de vivienda con cargas de más de 5 kilowatts, ¿no? Los circuitos derivados pueden ser de luminarias, tomacorrientes o equipos especiales, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, para instalar para la zona de baño, nosotros debemos tener un circuito derivado directamente para el baño, ¿ok? El baño es, digamos, la excepción de la regla junto con la cocina. La cocina y el baño, ambos deben de tener circuitos derivados. ¿Por qué en la cocina? En la cocina tenemos la mayor cantidad de equipos eléctricos que demandan o generan mucha demanda de energía. Igual sucede con el baño. En el baño tenemos las termas eléctricas que consumen mucha energía. Entonces, para estos dos casos se debe de diseñar un circuito derivado para cada uno de ellos, ¿no? O sea, mínimamente para una vivienda tendríamos que tener circuito derivado para luminarias, circuito derivado para tomar corriente, circuito derivado para cocina directamente y otro circuito derivado para el punto de baño. Si hubiera motores o bombas, tendríamos que tener otro circuito derivado para estos tipos de equipos, ¿no? Bueno, aquí hay algunas tablas. Les recomiendo que lo lean, que lean esto. Esto se lo voy a dar hoy, el día de hoy, ¿no?, para que lo puedan revisar más a fondo. Y el día de mañana sea un poco más sencillo poder explicarles el diseño que vamos a hacer de una vivienda. ¿Ok? Bueno, creo que estamos ya con la hora.